Existe un momento silencioso, invisible a los ojos del mundo, que ocurre antes que todo lo demás, antes del reencuentro, antes de mirar la hora, antes de las palabras que no necesitan ser dichas, porque las almas ya las conocen de memoria. Existe un momento en que el cuerpo del divino femenino comienza a cambiar, y ella muchas veces ni sabe por qué. Se despierta agotada sin haber hecho nada, siente el pecho pesado sin haber llorado, tiene hambre de algo que no existe en el menú de este mundo visible, y lo más extraño de todo, comienza a sentir que algo enorme está llegando. No sabe qué, pero lo siente. Esto no es coincidencia, no es una crisis de ansiedad, no es un desequilibrio hormonal, es el cuerpo respondiendo a una programación mucho más antigua de lo que cualquier diagnóstico médico podría alcanzar. Y fue exactamente sobre esto que Dolores Cannon dedicó décadas de su vida a investigar. Pero antes de continuar, si aún no estás suscrita a este canal, hazlo ahora. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita. El contenido que encontrarás aquí no existe en ningún otro lugar de la manera en que está siendo entregado. Y el video de hoy es uno de los más importantes que he grabado. Quédate hasta el final, porque lo que viene puede transformar la forma en que percibes todo lo que estás viviendo ahora mismo. Durante los años en que condujo miles de sesiones de hipnosis regresiva alrededor del mundo, Dolores Cannon recopiló testimonios que ninguna ciencia convencional podía explicar. Pacientes que nunca se habían visto comenzaron a describir las mismas experiencias, los mismos símbolos, las mismas sensaciones físicas. Y una de las revelaciones que más se repetía tenía que ver con la transformación del cuerpo femenino en periodos que precedían un encuentro de alma profundo, especialmente cuando el alma estaba a punto de reencontrar su contraparte. Dolores no creó esta teoría, simplemente documentó lo que sus pacientes traían desde los estados más profundos de conciencia que el ser humano puede alcanzar. Y el patrón era demasiado claro para ser ignorado. El cuerpo del divino femenino, antes de la unión con su llama gemela, atraviesa una purificación que va mucho más allá de lo emocional. Es una recalibración celular, es el campo energético reescribiéndose, es la estructura física respondiendo a un cambio de frecuencia que comienza mucho antes de que cualquier encuentro físico suceda. Y lo más fascinante que estas sesiones revelaron es lo siguiente: este proceso no es opcional. Ocurre independientemente de si la mujer cree o no en las llamas gemelas, independientemente de si sabe o no lo que está atravesando. El cuerpo obedece al alma, y cuando el alma reconoce que el momento de la unión se acerca, aunque sea dentro de meses o años, el cuerpo ya comienza a prepararse. Pero, ¿qué exactamente cambia? ¿Qué siente el cuerpo? ¿Y por qué estas transformaciones son tan intensas, tan confusas, tan difíciles de nombrar? La transformación no comienza con ligereza, comienza con la ruptura. El divino femenino, antes de abrirse a una frecuencia más alta, necesita primero soltar todo lo que vibra por debajo de esa frecuencia. Y eso incluye patrones físicos que ha cargado por años, tensiones musculares que guardaban miedo, posturas que escondían vergüenza, un sistema nervioso acostumbrado a estar en estado de alerta constante. En los registros dejados por Dolores, uno de los temas más recurrentes en las sesiones era precisamente este. El alma encarnada necesitaba despertar el cuerpo antes de recibir una frecuencia más elevada. Los propios seres de luz que se comunicaban a través de las pacientes usaban imágenes como una prenda vieja que necesita ser completamente recosida antes de ser reconstruida. Y en la práctica, esto se manifiesta de formas muy concretas. El divino femenino comienza a sentir dolores físicos sin causa aparente, dolores en la espalda, especialmente en la columna vertebral, tensión en el cuello y los hombros, sensación de presión en el pecho, como si algo estuviera siendo comprimido desde adentro. Muchas también reportan un cansancio diferente a cualquier cansancio que hayan sentido antes. No es el cansancio de quien trabajó demasiado, es el cansancio de quien está atravesando una transformación interna profunda, como si el cuerpo utilizara toda la energía disponible para procesar algo que ocurre en un nivel que los ojos no pueden ver. Este colapso de lo antiguo también se manifiesta en el sueño.
el sueño cambia radicalmente. A veces duerme más que nunca, y aún así se despierta agotada. A veces no puede dormir, permanece despierta a las 3, 4 de la madrugada, con la sensación de que algo está sucediendo a su alrededor. Y así es. Según lo documentado en las sesiones más profundas, el procesamiento energético más intenso ocurre precisamente durante los estados de sueño o presueño, cuando la conciencia egoica se relaja y el campo energético puede trabajar sin resistencia. Después del colapso inicial comienza una fase aún más intrigante. El cuerpo empieza a comunicar cosas que la mente racional no puede procesar. El divino femenino comienza a tener sensaciones físicas inexplicables que siguen un patrón muy específico. Hormigueos en el corazón, en el centro del pecho, calor repentino en las manos y los pies sin motivo físico, pulsaciones en la cabeza, especialmente en la frente y en la nuca. A veces, una sensación de contacto, como si alguien pasara la mano por su cabello o tocara sus hombros cuando no hay nadie cerca. Estas sensaciones asustan, y es natural que asusten, porque no tienen explicación dentro del vocabulario del mundo físico. Pero lo que la investigación de Dolores reveló, y lo que los testimonios de cientos de pacientes confirmaron, es que estas sensaciones son el campo energético del divino femenino activándose. Son los chakras respondiendo a una frecuencia que empieza a llegar. Es como si, antes de que la llama gemela aparezca físicamente, su campo energético ya estuviera comenzando a sintonizarse con el del divino femenino. Imagina dos instrumentos musicales afinados en la misma nota. Cuando tocas uno de ellos, el otro vibra por simpatía, sin ser tocado directamente. Eso es lo que ocurre entre las llamas gemelas en el nivel energético. Y el cuerpo del divino femenino, en esta fase, es el instrumento que comienza a vibrar sin que nadie aparentemente lo haya tocado. Ninguna transformación verdadera ocurre sin purga. Y esta es la fase más difícil y la más incomprendida. El divino femenino comienza a traer a la superficie emociones que ni siquiera sabía que tenía guardadas. Tristezas sin origen aparente. Una rabia que surge y no tiene dirección precisa. Llanto que viene de la nada y no tiene explicación lógica. Recuerdos de relaciones antiguas que creía haber superado. Miedos que parecen irracionales pero son viscerales. Lo que está ocurriendo aquí va mucho más allá de la psicología ordinaria. Lo documentado en las investigaciones de hipnosis regresiva apunta hacia algo que la medicina alternativa y la física cuántica han comenzado a reconocer. El cuerpo humano almacena memorias, no solo de la vida actual, sino de vidas anteriores. Y no solo memorias personales, sino memorias ancestrales, patrones que fueron transmitidos de generación en generación, a través del ADN, a través del campo energético familiar. Antes de la unión con la llama gemela, el cuerpo del divino femenino necesita limpiar ese archivo, porque la frecuencia de la unión verdadera es incompatible con el peso de estas memorias no procesadas. Es como intentar abrir un programa de alto rendimiento en una computadora llena de archivos corruptos. La máquina se bloquea, el sistema no lo soporta. Entonces el cuerpo fuerza la limpieza, obliga a la mujer a sentir lo que estaba guardado, la obliga a llorar lo que nunca fue llorado, a nombrar lo que nunca fue nombrado, a perdonar lo que estaba retenido en tejido muscular, en tensión crónica, en patrones de comportamiento que ella ni siquiera percibía que tenía. Y aquí hay un punto crucial que Dolores registró con mucho énfasis. Esta purga no es un castigo, no es una señal de que algo está mal, es lo opuesto. Es una señal de que algo está bien. Es el cuerpo cumpliendo su función sagrada de prepararse para una experiencia para la cual todavía no estaba calibrado. Superada la purga, y tiene un final, aunque parezca eterna en medio del proceso, algo muy diferente comienza a ocurrir. Los sentidos del divino femenino se agudizan. Empieza a ver cosas que antes no veía, no necesariamente en el sentido sobrenatural, aunque eso también puede suceder, sino en el sentido de percibir patrones, sincronicidades, conexiones entre eventos que antes parecían aleatorios. Comienza a notar números repetidos, sueños más vívidos, más cargados de significado.
una intuición que se afila como una navaja. El olfato puede volverse más sensible, el gusto puede cambiar. Muchas del divino femenino reportan un deseo espontáneo de modificar su alimentación en esta fase, como si el cuerpo supiera instintivamente lo que necesita para sostener esta nueva frecuencia. La piel se vuelve más sensible al tacto. El sistema nervioso comienza a captar información sutil del entorno que antes pasaba desapercibida. Esto no es locura, es expansión. Lo que los seres de luz comunicaron en las sesiones conducidas por Dolores describía este proceso como una reprogramación de los receptores del alma. El cuerpo humano fue diseñado para captar mucho más de lo que capta en el estado ordinario de conciencia, pero esa capacidad queda comprimida bajo capas de condicionamiento, trauma y ruido mental. Cuando la purga ocurre y esas capas son removidas, el cuerpo retorna a un estado de percepción más cercano a lo que es capaz en su esencia. Y en esta fase, el divino femenino comienza a sentir la presencia de su llama de formas que no puede explicar. Un calor en el pecho que llega de la nada, un pensamiento que surge de repente con una claridad distinta, la sensación de no estar sola, aunque esté completamente sola, una paz que no tiene sentido racional frente a las circunstancias de su vida. La transformación más profunda no está en el cuerpo físico, está en lo que el cuerpo físico refleja, la identidad. Antes de la unión verdadera, el divino femenino necesita saber quién es. No quién es para los demás, no quién fue en el pasado, no quién fingió ser para sobrevivir, quién es en el nivel del alma. Y eso exige un desmoronamiento de narrativas. Cuestiona relaciones que antes parecían seguras, cuestiona decisiones de carrera, de vivienda, de amistades, cuestiona creencias que aprendió en la infancia, cuestiona versiones de sí misma que usó como armadura. Físicamente, esto se manifiesta de formas sorprendentes. Cambios repentinos en la apariencia, un corte de cabello que no planeó, pero que necesitaba dar, un cambio de estilo que ella misma no sabe explicar, pero que le parece correcto, una incomodidad física en ambientes que antes frecuentaba sin problema, una atracción por lugares, personas y situaciones completamente diferentes de los que formaban parte de su vida anterior. Lo que el cuerpo está haciendo aquí es alinear el exterior con lo que se está construyendo por dentro. Es como la remodelación de una casa. Mientras las paredes internas están siendo derribadas y reconstruidas, la fachada también cambia. Y quien ve desde afuera puede extrañarse. Quien estaba acostumbrado a la versión antigua puede sentirse incómodo con la nueva. Eso también forma parte del proceso. El realineamiento del divino femenino aleja naturalmente lo que no pertenece a la frecuencia de la unión y atrae lo que sí pertenece. Debajo de todas estas experiencias físicas y emocionales, hay algo ocurriendo en un nivel que va más allá de lo que la percepción ordinaria alcanza. En las sesiones más profundas registradas a lo largo de décadas de investigación, cuando los sujetos eran llevados a estados extremadamente profundos de hipnosis, algunos describían la sensación de estar siendo reconstruidos por dentro. Describían la presencia de seres que trabajaban en el campo energético del cuerpo, ajustando estructuras que identificaban como cordones, redes o puentes de luz. Describían la sensación de que algo que estaba cerrado estaba siendo abierto, que algo que estaba roto estaba siendo soldado. Esto puede parecer demasiado extraordinario para ser tomado en serio, pero cuando el mismo relato aparece en personas que nunca se conocieron, en países diferentes, en épocas diferentes, hablando idiomas diferentes, ya no es fantasía. Es patrón, y los patrones tienen significado. Lo que estos testimonios sugerían es que antes de la unión de las llamas gemelas en el plano físico, existe un trabajo que ocurre en el plano energético. Los campos de estas dos almas necesitan ser armonizados antes de encontrarse en el mundo denso de la materia, y ese proceso de armonización frecuentemente comienza en el cuerpo del divino femenino, porque ella, por naturaleza, es quien lleva la polaridad receptiva, la que está más conectada al campo emocional, al flujo, a lo intuitivo. Ella es, en muchos sentidos, la primera en sentir, la primera en cambiar, la primera en prepararse. Si este proceso es sagrado, si es una preparación para algo hermoso, ¿por qué duele tanto?
Esa es la pregunta que muchas del divino femenino cargan solas, en silencio, sin poder articularla ni para sí mismas. La respuesta es directa, porque lo antiguo no se va sin resistencia, porque el ego, construido a lo largo de años de experiencias, no se disuelve con facilidad, porque el cuerpo físico, programado para la supervivencia, reacciona al cambio como si fuera una amenaza, incluso cuando ese cambio es exactamente lo que el alma esperaba. La transformación duele porque es real, no es simbólica, no es metafórica. Es un proceso concreto de reconfiguración que usa el cuerpo como territorio. Y lo que la sabiduría registrada en estas sesiones recomendaba era exactamente lo opuesto de lo que nuestra cultura enseña. Dejar de luchar contra lo que está ocurriendo. Dejar de querer apresurar el proceso. Dejar de intentar entender racionalmente lo que solo puede comprenderse cuando se ha vivido por completo. El divino femenino que está en medio de esta transformación necesita escuchar esto. No estás destruyéndote, estás siendo construida. Lo que está cayendo no eres tú. Era lo que necesitaste ser para sobrevivir hasta aquí. Lo que están haciendo es quien realmente eres. ¿Cómo saber cuándo esta fase se está acercando a su fin? Cuando el cuerpo se aproxima al otro lado de esta travesía, existe un conjunto de señales que fue descrito de forma casi idéntica en testimonios completamente independientes. La sensación de una paz inesperada que se instala después de un periodo muy difícil. Una claridad sobre quién eres que no necesita ser defendida ni explicada. Una ligereza en el pecho que antes no estaba. Una ausencia de urgencia respecto al encuentro, no porque hayas dejado de desear, sino porque sabes, de alguna forma profunda e inexplicable, que va a ocurrir. El cuerpo deja de luchar. La mente deja de cuestionar tanto. La intuición habla con más claridad. Los sueños traen mensajes que tienen sentido. Las sincronicidades se multiplican de una manera que ya no puede llamarse coincidencia. Y entonces, muchas veces sin aviso, sin drama, sin la ceremonia que la mente imaginaba, la llama aparece. No necesariamente de forma romántica y cinematográfica, a veces de forma simple, casi cotidiana. Un mensaje, un encuentro casual, un regreso, un nombre que aparece después de un largo silencio, pero el cuerpo reconoce, y ese reconocimiento es diferente a todo lo que el divino femenino había sentido antes, porque el cuerpo está preparado, porque el campo energético está alineado, porque la transformación hizo su trabajo, y entonces todo tiene sentido. El agotamiento tenía sentido. Las lágrimas sin explicación tenían sentido. Las noches en vela tenían sentido. La limpieza era necesaria. La ruptura era preparación. El cuerpo del divino femenino no falló. Hizo exactamente lo que debía hacer. Supo, mucho antes de que la mente lo supiera, que algo grande estaba llegando. Y comenzó a prepararse. Ese es el misterio más hermoso que existe en este camino. El amor de una llama gemela comienza en el cuerpo antes de comenzar en el mundo. Comienza en la célula, en la vibración, en el campo invisible que conecta a dos almas que un día fueron una sola y que están, lentamente, encontrando el camino de regreso la una hacia la otra. Si llegaste hasta aquí, no llegaste por casualidad. Este contenido no fue hecho para todos. Fue hecho para quienes están atravesando esto ahora, para quienes sienten que algo está cambiando por dentro y no pueden explicarlo. Para quienes están cansadas de una forma que va más allá de lo físico, para quienes saben, en lo más profundo, que algo está llegando, aunque no tengan ninguna prueba concreta de ello. Deja un comentario aquí abajo. Puede ser solo un corazón, puede ser una palabra, puede ser, aquí estoy. Eso importa, tanto para mí, para saber que este contenido llegó donde tenía que llegar, como para ti, para marcar este momento de tu camino. Y si aún no estás suscrita a este canal, ahora es el momento. Presiona el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ningún video. Cada día hay contenido aquí, elaborado con cuidado, con profundidad, para quienes toman este camino en serio. Tu transformación tiene un propósito. Lo que estás viviendo tiene un significado. Y no estás sola en esta travesía.